amigos de Página Abierta con la educación. Uno de las ciencias, de las materias, vamos a decir, llamarle materia, aunque se puede clasificar como una ciencia, en vista de que tiene que ver con la lingüística también, pues son las lenguas extranjeras. Las lenguas extranjeras están siendo enseñadas en los programas de estudios desde las escuelas preescolares, primaria, secundaria, de manera que garantice que el bachiller de cualquier programa con una cierta base y con miras a la internacionalización, pues tenga por lo menos una o dos lenguas extranjeras. De manera que el que domine 3 lenguas extranjeras, pues entiende que tiene un background, que tiene un averaje, que tiene una formación que le permitirá enfrentar su vida profesional con mucho mayor holgura, con mucho mayor posibilidad que uno que realmente pues solamente domine su lengua. Pero las lenguas se pueden aprender en la escuela, las lenguas se estudian en institutos. Yo voy a conversar con Miguel Mariñez, que tiene un doctorado, señores, en educación del idioma inglés, de lenguas extranjeras, para que él nos explique por qué es importante que una persona que enseñe una lengua, ya sea inglés, francés, alemán o la lengua que fuere, tenga una formación universitaria y preferiblemente de tercer nivel, maestría o doctorado, para enseñar esta lengua. Te la puse difícil, Miguel Mariñez, ¿no? ¿Verdad que sí? Saludos, Diana, muchas gracias por la invitación a tu programa. Esto es un tema que realmente a mí me apasiona, porque ha sido siempre mi mundo. Estoy en mis aguas cuando hablo de lo que son las lenguas extranjeras, sobre todo lo que tiene que ver con la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, en mi caso especial el idioma inglés. Muy ciertamente tú decías que hoy en día se amerita de que todo tipo de profesional, no solamente aquel que se va a dedicar a la enseñanza de idiomas, sino también a un profesional cualquiera, un ingeniero, un doctor, un arquitecto, un economista, un abogado, necesitan dominar lenguas extranjeras, llámese el inglés, llámese el francés, como tú decías también, el italiano, el chino mandarín, el creol, ¿por qué no también? O sea, estudiar una segunda lengua tiene una importancia enorme en lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Vamos a comenzar un poquito por acá, acotando lo que es la importancia para un individuo de ser bilingüe, de dominar o aprender una segunda lengua, además de su lengua nativa. El cerebro, se ha demostrado que el cerebro cuando cuando un individuo que es bilingüe domina más de una lengua, el cerebro desarrolla una mayor capacidad de apertura para otros aprendizajes, no solamente en el área lingüística. Lo que amerita entonces que un profesional que quiera tener una profesión ya más acabada en el área de lenguas tenga que hacer una carrera universitaria. Me explico. No es lo mismo dar unos cursos de inglés en un instituto que muy bien puede desarrollar competencias comunicativas a niveles elementales, intermedios y, ¿por qué no?, hasta avanzados, pero solamente son competencias comunicativas que le va a permitir al individuo interactuar en unos determinados contextos donde se necesite el idioma inglés o el idioma francés o el idioma extranjero que sea. Sin embargo, ese individuo que estudia en un instituto no tiene la misma formación sólida que se requiere al momento de la enseñanza. Vamos a poner un ejemplo. Tú hablas español, yo hablo español, pero yo no estoy en la capacidad de yo impartir la docencia de español solamente porque yo hablo español. Yo necesito hacer una carrera que me forme a mí en la enseñanza del español, sea como lengua nativa o sea como lengua extranjera. Ya te podrás imaginar entonces que en el caso de una lengua extranjera, esto se hace todavía muchísimo más importante. Estudiar inglés, estudiar francés, estudiar alemán, estudiar italiano, no es solamente aprender vocabulario y aprender un poquito de gramática. Tiene unos elementos, aparte de esos elementos lingüísticos, hay unos elementos muy importantes que tienen que ver ya con los aspectos suprasegmentales de la lengua, con la pragmática,
que solamente se adquieren a unos niveles más avanzados. Es decir, los libros de textos que se imparten en las escuelas o que se imparten en los institutos no ofrecen toda esa gama de contenido que desarrollan verdaderamente el conocimiento para convertir a una persona bilingüe en una persona verdaderamente efectiva a la hora de transmitir sobre todo los conocimientos. Es decir, podemos encontrar muchas personas que son capaces de interactuar con otras personas en un idioma extranjero determinado hasta cierto nivel. ¿Por qué digo hasta cierto nivel? Porque su vocabulario es limitado, dado... Es utilitario. Es utilitario. Para los fines particulares para los fines no se mueva. Inmediatos en lo que se desenvuelva. Ya no puede. Exactamente. Entonces, en una carrera, ¿qué sucede? En una carrera tenemos, vamos a suponer la licenciatura en lenguas modernas, mención inglés o mención francés. Acá tenemos una serie de asignaturas que forman al individuo en el aspecto lingüístico, pero también en el aspecto sociocultural, lo cual va a permitir a ese egresado de esa carrera, una vez que egrese de la misma, estar en mejores condiciones de poder desarrollar una enseñanza, si se dedica a la enseñanza, con mucho mayor efectividad, pero también ser un mejor intérprete o ser un mejor traductor. Es decir, trabajar en un call center, un centro de llamadas también con mucho mayor efectividad, porque hay un dominio de la lengua, hay una apropiación de la lengua mucho más completa, mucho más integral. Esa integralidad no se da en los institutos cuando se estudian en los cursos de lengua que solamente van dirigidos a que tú aprendas exactamente la parte comunicativa, sobre todo comprensión, producción leer un poco, leer y escribir hasta cierto punto, escribir un poco de una nota, un texto corto, pero no a nivel de un ensayo. Ya la escritura a un nivel más profundo. Yo te voy a poner un ejemplo. El mismo Junot Díaz, que es hijo de dominicanos, que se crió en una comunidad hispanohablante, se educó en inglés. Y sus textos los escribe en inglés, claro. Y una traductora cubana es la que hace pues la traducción. Luego él pues... en contacto con ella, le da su tono de dominicanidad, puesto que su personaje era dominicano, tanto la madre como él mismo, en los personajes que escribe, ¿no? Claro. Entonces, pero él no redacta el texto en español, él lo redacta en inglés, claro. Puesto que al educarse en inglés, claro. El idioma que conoce bien y que maneja bien para expresarse es el idioma inglés. No, y algo sumamente importante también. Lo que no significa que tú hablas con Junot Díaz y tú lo oyes y tú dices, no, pero ven acá, él habla, claro. Él habla español, ¿eh? Claro. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tú educarte en una lengua, tú alfabetizarte en una lengua, que tú aprender, sobre todo después de un cierto periodo. Hay todos tipos de teoría relacionada con lo que es el aprendizaje o adquisición de una lengua a una cierta edad. Se habla de un periodo crítico para la enseñanza, sobre todo para el aprendizaje o adquisición de una lengua, que lo coloca en la pubertad. Es decir, colocan la pubertad como el periodo tope en la vida de un individuo para él, sobre todo adquirir, esto es muy importante reseñarlo, sobre todo adquirir un acento, lo que llamamos native-like accent, o un acento nativo. De nativo, exactamente, en la lengua que sea. Es decir, el niño adquiere ese acento más porque fácil. Hay una plasticidad del cerebro, hay unas características en su cerebro que le permite adecuar lo que es su sistema de sonidos, su sistema fonológico a cualquier tipo de lengua. Esto se va complicando un poquito más con la edad. Ya después de la pubertad se considera que esa capacidad que tiene el cerebro de poder mantener sistemas lingüísticos separados como que se va perdiendo. Y por eso tú notas que hay muchas personas que dicen que les es imposible poder pensar en la lengua extranjera y tienen que estar recurriendo comúnmente a su idioma nativo para poder entender lo que está pasando en la lengua extranjera. Cuando también sabemos que no es lo mismo expresiones, sobre todo las expresiones idiomáticas, que son muy particular de lo que es la comunidad de hablantes nativos, y que para tú poder interpretar una expresión idiomática
Por ejemplo, tú necesitas conocer el contexto en que se debe de aplicar, en que se desarrolló esa expresión y que realmente se puede aplicar. Porque de lo contrario, si haces una traducción literal, vas a estar completamente perdido. Claro que sí. Y de hecho pasa muchísimas veces que las expresiones son tantas que te pasa en español. Por lo tanto, si algún momento tú sientes, Dios mío, pero mi francés, yo que soy profesora de francés, o tú en inglés, una expresión no conoces, no me tengo que sentir mal porque cuántas expresiones yo no conozco en castellano, Exacto. que es mi lengua nativa, Claro. y la cual tengo décadas y décadas Claro. hablando Claro. e interactuando con ella. Sin embargo, es ese aprendizaje el que te hace que tú decías que los niños, ¿no, César? Entonces, ¿piensas tú que un niño pequeñito puede ir aprendiendo concomitantemente 2 y más lenguas y con eso no perder parte de un poco de su identidad? Eso es una pregunta que a veces uno se tiene que formular. ¿Hasta qué punto, al inscribirlo, por ejemplo, en una escuela bilingüe, donde realmente van a insistir para que toda la comunicación sea en la lengua objetivo de aprendizaje, ya sea inglés, francés o la que fuere, y no se le va a dar ningún espacio a la lengua castellana? Por ejemplo, ¿hasta qué punto tú estás desnaturalizando a tu hijo? Lo que yo creo que muchas escuelas la han entendido, porque aún el Liceo Francés, por ejemplo, que es una escuela destinada para niños franceses, tienen una profesora de español, algunos de los juegos los permiten en español, y van permitiendo al niño, o sea, le van insistiendo y hablándole en francés, pues le van permitiendo que se vaya expresando hasta que va él mismo con 1, 2, 3 años adquiriendo la destreza para hacerlo espontáneamente en ambas lenguas, pero nunca coartándolo en su lengua. ¿Piensas tú que esas escuelas que coartan, incluso padres, voy más lejos, que como una manera le hablan a sus hijos en la lengua extranjera, con lo cual cortan los nexos afectivos que implica la lengua materna? Muy interesante, Diana, lo que acabas de plantear. Fíjate, una cosa es ser bilingüe y otra es ser bicultural. Lo ideal es lograr esa combinación de bilingüismo y biculturalidad al mismo tiempo, concomitantemente. ¿Por qué digo bicultural? Bicultural significa dos culturas desarrolladas al mismo tiempo que se están desarrollando 2 sistemas lingüísticos. Recuerda que el niño todavía no tiene desarrollado, por lo menos formalmente, su sistema lingüístico en su lengua nativa. Entonces está siendo expuesto a una segunda lengua, lo cual implica que es un sistema lingüístico diferente. Cada lengua es un sistema lingüístico diferente, con sus propias características y que demandan una serie de acciones a tomar a la hora tanto de enseñarlo como de aprenderlo. Por lo tanto, como estamos trabajando con el bilingüismo, las 2 lenguas, y también con la biculturalidad, es una responsabilidad tanto de la escuela como de los padres el desarrollar esa biculturalidad. Es decir, ¿quién soy yo como dominicano? Que soy en este caso. Mis hijos, que también son dominicanos, porque a mí me interesa también que adquieran una lengua extranjera, una segunda lengua. Esto es posible. Y va a ser mi responsabilidad como padre el yo en la escuela velar porque esto sea así. Tú decías algo muy importante. El niño no necesita estar practicando tanto, por ejemplo, en el hogar, la lengua que está aprendiendo. Obviamente los padres se podrían beneficiar también de que los niños están aprendiendo esa segunda lengua si ellos no la dominan tan bien, porque esto le va a permitir interactuar un poco más con los niños en diferentes contextos. Pero la lengua fundamental en el hogar debe de ser la lengua en que el niño socializa más, en el entorno, en su vecindario. ¿Cuál es la lengua que utiliza el niño? En el caso nuestro, el español. Ahora, tú hablas de vecindario en un momento en que los niños no interactúan con el vecindario. Viven en un edificio, suben, bajan, sí, no comparten. Si comparten y te hablando de niños ya, y adolescentes, comparten a través de las redes con sus amiguitos de la escuela, que posiblemente estén en la misma situación que ellos, claro, que tengan una situación de biculturalidad, donde dependiendo de los padres, pues, y de la escuela y de todo el contexto, van a hacer que ellos se sientan a gusto con su lengua, porque eso es lo importante, que tú te sientas a gusto, que te sientas orgulloso, claro, que te sientas parte y que te sientas favorecido por ir a una escuela
particular, que normalmente es muy costosa, que normalmente es para niños de élite, pero que te permite el aprendizaje de varias lenguas, pero sintiéndote orgulloso de ser dominicano, orgulloso de pensar en español y de todo lo cultural que la lengua español lleva consigo. Y la riqueza, las ventajas tan enormes que tiene el ser bilingüe y el ser bicultural. Es precioso realmente yo poder comunicarme como lo estoy haciendo contigo ahora en español, pero cuando necesito hacerlo, por ejemplo, en el idioma inglés, lo hago con una naturalidad también bastante acabada. Obviamente, dado toda mi experiencia y mi formación, me permite, yo me siento muy cómodo cuando yo soy capaz de interactuar en cualquier tipo de contexto, sobre todo académico, en el idioma inglés. Pero me siento muy orgulloso, como dices tú, con mi español. Cuando tengo que hablar español, yo hablo español. Un dato interesante es la experiencia que yo tuve y viví hace unos años cuando coordinaba un programa de educación bilingüe en Nueva York, en el estado de Nueva York. Trabajaba con maestros que trabajan en el sistema ya, que son padres. Entonces, al interactuar con ellos me daba cuenta de que muchos de ellos se sentían orgullosos del hecho de que sus hijos no hablaban español. Ay, no, él no habla español, él solamente habla inglés. ¿Por qué? Porque obviamente en los Estados Unidos la lengua de preferencia es obviamente el español. No es una lengua oficial porque no está constitucionalmente hablando, no está inscrita como la lengua oficial de los Estados Unidos, pero sí es la lengua mayoritaria y la lengua que se utiliza para todo lo que es el desarrollo de la nación. Porque tú dices el idioma inglés. El idioma inglés, por supuesto, claro. Entonces, resulta ser que los niños no hablan español porque los padres no motivan. Y lo peor es que se sientan orgullosos. No, porque con ellos no quieren decir que su inglés es tan fuerte que realmente la comunicación lo hace. Entonces, lo que a ti te corresponde como padre es tú hablarle en español. Exacto. Hacerle sentir, tratar de que interactúe, porque ya va a tener la vida entera, si vive en Estados Unidos, para que los medios de comunicación, para que en la escuela, para que en el contexto de trabajo, en el contexto de estudio, vaya a reforzar su inglés. Voy a seguir hablando, señores, con Miguel Mariñez, que tiene un doctorado. Él nos va a explicar un poquito sobre qué trabajó en su doctorado, para que ustedes pues conozcan hasta qué punto es complejo o interesante el aprendizaje de una lengua extranjera y por qué es muy importante que los profesores de idiomas, del idioma que fuere, tengan una formación en la enseñanza de esta lengua como lengua extranjera. Porque él mismo decía que nosotros somos hispanohablantes, pero que quizás no seamos idóneos para enseñar español. Miguel Mariñez, muchas veces a los estudiantes de idiomas, me pasó a mí, te pasó a ti, nos pasó y les pasa a los estudiantes. La gente cuando dice, ¿qué tú estudias? Idiomas. Pero mijo, ¿por qué tú no fuiste al instituto tal o haces el curso de inglés de inmersión? ¿O por qué hacer toda una carrera? Tú explicaste muy bien eso. Pero eso es una carrera. Pero tú te involucraste en una maestría y te involucraste en un doctorado. ¿Qué le pueden enseñar a uno a esos niveles que uno en la licenciatura no haya aprendido? Muy buena pregunta también. En todas las áreas del conocimiento, el profundizar en una determinada área, dentro de toda una gran área, una área más específica, realmente conlleva a una mayor capacitación para tú hacer un trabajo con mayor efectividad. Y me explico. En la carrera tú aprendes a leer, aprendes a escuchar, a hablar, a escribir. Lo básico. Tú dices en la carrera de idiomas. En la carrera de idiomas, exactamente. Aprendes bastante elementos de la cultura. De la cultura lengua, a través de los cursos de literatura. Exacto, de claro. Lingüística. Realmente tú sales con. Y sobre todo si tú estás consciente que el aprendizaje de una lengua es más difícil de lo que la gente se imagina y concomitantemente pues te tratas de exponer a esa lengua, claro. Te tratas de escuchar, de oír canciones, de oír la radio, de ver películas, en fin, te tratas de pulir
Claro. lo que tú vas aprendiendo en esa carrera. Claro. Entonces, al momento de decidir hacer la maestría, mi maestría fue en currículum e instrucción en la Universidad de Kansas, y mi tesis fue precisamente sobre lo que fue el trabajo cooperativo. Tenía que ver con la metodología de enseñanza, el cómo el trabajar en equipo permite a los estudiantes beneficiarse más que cuando tú trabajas solo. Estamos hablando que para aprender una lengua, el momento de hablar una lengua lo haces con un objetivo, comunicarte. Por lo tanto, necesitas encontrar a alguien con quien practicar esa lengua que tú estás aprendiendo. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de grupos cooperativos en los cuales tú vas a aportar, pero que también los demás miembros de ese equipo también van a aportar. Tú vas a aprender de ellos y ellos también van a aprender de ti. Entonces fue muy rica la experiencia con el trabajo cooperativo. Lo cual no solamente implica el aprendizaje de una lengua, sino que tú estás también potencializando la solidaridad, estás potencializando la amistad, estás potencializando el que no somos seres aislados, sino gregarios, y que en conjunto aprendemos más. El aspecto social. El aprendizaje de una lengua conlleva aspectos tanto de tipo de factores que implican factores de la personalidad, que tienen que ver directamente con el individuo, que son muchos. No vamos a tocarlos aquí ahora por razones de tiempo, pero también factores socioculturales que también juegan un papel muy importante, y combinados ambos tipos de factores son los que realmente conllevan al éxito o al fracaso del intento de aprendizaje de una lengua extranjera. Y volviendo a tu pregunta inicial de mi interés en profundizar en una determinada área. No solamente profundizar, sino llegar al más alto nivel que existe, que es el doctorado, ¿no? Claro, claro que sí. Esto así porque realmente al momento de trabajar, mi tema fue la escritura. Como te decía anteriormente, están las 4 grandes destrezas, que tienen que ver con la audición, con el habla, la lectura y la escritura. Yo trabajé con la escritura en mi doctorado. A mí me preocupaba siempre que los estudiantes, una de las destrezas que más trabajo les daba era la de escribir. No había manera de que los estudiantes te coordinaran bien un párrafo con su oración. Pero yo voy a hacer una acotación, Miguel Mariñez, a mí no me sorprende en lo más mínimo, porque la escritura se ha convertido en una destreza, en una habilidad que la escuela está demandando cada día menos. O sea, los exámenes de falso verdadero, de elige la respuesta, no es el examen que hacía yo, que me daban 10 puntos, me ponían a estudiar 200 puntos, y de ellos me iban a salir 10 puntos que yo tenía que hacer en una hoja de papel ministro, de lado y lado. ¿No, verdad? Así es. O sea, estamos hablando de que yo tenía que hacer por lo menos 4 páginas, si no era que el examen implicaba una segunda hoja de ver mi ministro. Entonces, no, estamos hablando de que el estudiante, entonces, tú te comunicabas con tus tíos, con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos, con la novia, una carta. Ahora es un chat, sí, no, ¿por qué? O inclusive hablando, que se va a grabar lo que tú dijiste, ya sea auditivo o en escrito, pero tú no escribes. ¿Y qué implicaciones tiene? El escrito no se ha convertido en algo utilitario para seguir adelante. ¿Y qué implicaciones tiene entonces eso, Diana? Fíjate, precisamente por lo que tú acabas de decir, cuando un profesional de cualquier área se le presenta la oportunidad de hacer un estudio de posgrado de tercer nivel fuera, en un país de habla inglesa o de habla francesa, de una lengua extranjera, voy a poner el caso del inglés en este caso, se le pide al momento de que ese candidato aplica a una universidad determinada, que tiene que escribir un ensayo explicando del por qué él quiere estudiar esa carrera y por qué escogió esa área, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos de ellos se queman precisamente porque no saben cómo redactar un ensayo, porque lo que están acostumbrados, como bien mencionaste anteriormente, es a textear, como decimos en buen dominicano, a escribir a través de textos en los cuales tienen una jerga y un sistema ya muy propio de lo que es ya la tecnología, lo que es el WhatsApp y todas esas cosas. Entonces, esto limita lo que es la expansión del pensamiento, lo que es el desarrollo crítico al momento de redactar. No solamente al momento de hablar, pero al momento de escribir por igual. Entonces, esas limitaciones fueron las que me llevaron a mí, sobre todo porque como docente, que soy también en los cursos de monográfico,
doy el módulo que tiene que ver precisamente con la redacción del informe final y yo... Que tiene que ser hecho y la en la lengua, objetivo, okay. Si usted la hace en francés, el curso monográfico tiene que hacer su redacción de su texto en francés claro. Y si lo hacen en inglés, en inglés. Claro. Entonces mi preocupación surgió a partir de ahí, de ver cómo los estudiantes te pueden haber tomado en la licenciatura composición 1, inglesa 1, composición inglesa 2, pues todavía aquí presentaban unas deficiencias o debilidades al momento de escribir. Yo le pedía que me hicieran un papel de reacción, lo llamamos reaction paper, y de 2 páginas sencillamente, donde en una primera página tienen que escribir un resumen de un artículo que ellos podrían leer, y en la segunda página iban a hacer su reacción, a decir el por qué a ellos les gustó o no les gustó eso que ellos leyeron, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo y por qué con el autor. Entonces ahí venía el tranque de que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo. Entonces mi investigación... Ni siquiera estaban acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo en lengua materna, a pensar, a repensar, a ponerse en la situación y a expresar su parecer sobre algo. Claro, exactamente. Entonces esto me llevó a mí a idear una especie de intervención, sobre todo a ese nivel de esos estudiantes que ya están por egresar de la carrera y que todavía están presentando esas debilidades. Entonces esto me llevó a mí a idear una intervención basada en lo que es la enseñanza de la escritura por proceso. ¿En qué consiste la enseñanza de escritura por proceso? De que, así mismo como le decimos a un estudiante, le explicamos en composición que todo buen párrafo debe contener una oración tópica, que contiene la idea central, un par de oraciones que van a desarrollar esa idea central y una oración de conclusión. Asimismo, a la hora de desarrollar, elaborar un ensayo, tiene que tener un párrafo introductorio, 2 o 3 párrafos que desarrollen ese párrafo introductorio en el cual se presentó la idea central y un párrafo de conclusión. Entonces, en lugar de yo explicar, por ejemplo, en este ensayo yo quiero que ustedes en el primer párrafo me hagan esto, en los siguientes 3 párrafos me hagan esto, y en los siguientes párrafos, y en el último párrafo de conclusión me hagan tal o cual cosa. Háganme uno para ver cómo ustedes lo hacen. No. Lo primero que yo hago es reforzar los conocimientos, sobre todo lo que hicimos en la intervención, fue reforzar los conocimientos previos que ellos traían en términos de lo que era gramática, esos aspectos gramaticales fundamentales que se necesitan a la hora de escribir, y con sus signos de puntuación y todo esto, conectores lógicos, exactamente. Entonces, una vez reforzado y repasado todo esto, entonces comenzar el proceso de escritura de un ensayo. Entonces, poner a los estudiantes, explicarles en este primer párrafo va a consistir de un párrafo introductorio, que es donde ustedes van a plantear la idea central, obviamente sin desarrollarla todavía. Entonces, le explico las características y ese párrafo va a contener mínimo unas 4, 5 o más oraciones. Entonces, cuando explico esto, pongo a escribir a todos los estudiantes este primer párrafo. Entonces, esto se socializa con los demás miembros de la clase y yo escuchando lo que, obviamente, como conductor del proceso, los comentarios de ellos y todo esto, más mi retroalimentación también, enriquecemos eso que ellos hicieron. Una vez que me he asegurado de que verdaderamente ya dominan lo que es un párrafo introductorio, porque nadie se salió de lo que tenía que escribir dentro del cuadro, del contexto de lo que tiene que ser ese párrafo introductorio, entonces paso a escribir los párrafos que van a apoyar, que van a desarrollar ese primer párrafo que contiene la idea central. Y hago entonces lo mismo. Una vez que ya lo he explicado, lo pongo a ellos a escribir, a desarrollar esos párrafos desarrollando la idea central. Entonces se socializan nuevamente y se conecta, se discute el cómo esos párrafos verdaderamente responden a lo que es el primer párrafo. Porque toda la idea tiene que estar centrada y no te puede salir. Tiene que haber una hilación. Una hilación, una coherencia, lo que se llama coherencia y unidad en lo que es el escrito. Y por último, hago lo mismo también con la conclusión. Pero fíjate que esos son momentos diferentes, no es el mismo día. Claro. No es el mismo día porque toma tiempo para ellos poder asumir verdaderamente, ellos poder captar. Y luego cuando tú ves esos trabajos finales, ¿sientes tú que el trabajo que tú has hecho
a través de tus clases de grado y de tus clases de programa monográfico redundan en un trabajo de una cierta calidad. Claro, ha mejorado la calidad significativamente, porque algo importante en todo este proceso es la responsabilidad que asume el estudiante, porque lo primero es que antes de comenzar todo este proceso, le doy una prueba diagnóstico donde le hago ver al estudiante sus debilidades. Le digo, miren lo que tenemos que trabajar. Hay algunos que tienen que trabajar más que otros, obviamente, que van a necesitar obviamente más ayuda que otros, pero en sentido general, la mayoría necesita ayuda. Entonces, una vez que los hago consciente de esa necesidad de yo mejorar mi escritura y el por qué, entonces ellos comienzan a cambiar. Qué bueno. O sea que la parte cognitiva no está reñida y está vinculada a la parte social, al deseo de expresarse, al sentirme orgulloso de mí misma y de mi producción. Claro. Señora, estoy conversando con Miguel Mariñez. Miguel, además de tener toda esta formación y toda esta pasión por las lenguas extranjeras y por su idioma y por su cultura, la dominicana y la lengua española, señores, es uno de los grandes profesores, yo voy a decirlo responsablemente, quizás el profesor más amado que hay en mi escuela, que es la Escuela de Idiomas, es Miguel Mariñez. Y me lo ratifican permanentemente los estudiantes que interactúan conmigo y comparten conmigo. Me hacen saber este gran respeto, este gran afecto, esta gran valoración por sus clases. Pero él, pues, entiende que pasado ya muchos años, pues quisiera ofrecer toda su experiencia en la dirección de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades. Él nos va a decir en el próximo segmento por qué él quiere ser el director y qué debemos esperar nosotros, los profesores de idiomas, con su dirección. Converso con Miguel Mariñez, candidato a director. Señores, la verdad es que la UAS es una institución increíblemente maravillosa. Imagínense que a un puesto que no es de gran envergadura, un intelectual de esta magnitud se está presentando, junto con otros candidatos que hay que decir que también tienen muchos méritos, porque no estamos hablando, o sea, que contra, ¿cómo es? Yo diría que es como ese famoso anuncio de que había, que en La Vega era somos buenos todos. Entonces yo voy a decir, en la UAS, quizás no somos buenos todos, pero somos buenos muchos. Dime, Miguel Mariñez. Bien, ¿por qué el querer acceder ahora a la dirección de la Escuela de Idiomas de la UAS? Creo que estoy en mi mejor momento para aceptar este gran reto, porque implica un reto realmente inimaginable para muchos. Pero estoy listo para ello por la preparación adquirida, por la experiencia ya también adquirida a través de los años. Por el respeto ganado con tus compañeros y con toda la comunidad, señores. No es solamente el director de una escuela, no es solamente, va a tener que interactuar con los otros directores de toda la universidad y en particular con los otros directores de su facultad en el marco del consejo, su manejo de las relaciones humanas. Es realmente bien complejo, ¿eh? Claro que sí. Y sobre todo porque esa experiencia viene basada en unos 17 años que fui director del Departamento de Lengua Extranjera de una universidad privada también de acá del país, y también por el hecho de que en la actualidad tengo, todavía activo, 20 años como coordinador y profesor de programas de maestría, de posgrado. Entonces, esto me permite 20 años. De posgrado. Más de 20 años, ya cumplí los 20 años realmente recientemente, el año pasado fue, son unos 20 años y algo, en el cual he tenido la oportunidad de coordinar la mayoría de los programas de maestría que se han desarrollado en la Escuela de Idiomas, concomitantemente con lo que fue el programa de educación bilingüe, del cual te mencioné. Duré 7 años coordinándolo, tanto aquí en Santo Domingo,
colegios bilingües y en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. ¿Por qué traigo esto a colación? Lo traigo a colación porque al momento de aceptar este reto, yo entiendo que la escuela de idiomas necesita internacionalizarse. Y no solamente internacionalizarse, yo voy un poquito más cerca, no más lejos, sino más cerca. Necesita nacionalizarse porque estamos estancados. Yo siento que estamos estancados en nuestro patio, entre nosotros mismos. Y estamos viviendo una monotonía de ir a hacer un trabajo para justificar el sueldo que nos ganamos, y que hasta cierto punto los estudiantes también, de alguna manera, también juegan al juego de que están quizás aprendiendo un poco, porque necesitan también el título, pero el trabajo real que se debe de estar haciendo en la escuela de idioma no se está haciendo. Nosotros estamos llamados a ser líderes en la enseñanza de lenguas extranjeras en la República Dominicana, y sin embargo no lo somos actualmente. Tenemos que sacar la escuela de idiomas de donde está, tenemos que llevar la escuela de idiomas a un sitial que realmente nos podamos sentir verdaderamente orgullosos, tanto nosotros los maestros, los docentes, como los estudiantes, principalmente los estudiantes. Y cuando un estudiante egrese de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pueda decir con orgullo: yo soy egresado de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que a un egresado se le tenga que preguntar: óyeme, ¿pero dónde tú aprendiste inglés? ¿Dónde tú aprendiste francés? Y con mucho orgullo ese estudiante pueda decir: yo aprendí inglés, yo aprendí mi francés en la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso tiene muchas implicaciones, Diana. Hacer un trabajo de esa magnitud, de sacar a la escuela de ese anonimato en el cual se encuentra. A pesar de que hay más de 4.000 estudiantes. Claro que sí, tenemos una población bastante amplia. Una población muy amplia, sin embargo, como tú dices, no es tan conocida como otras escuelas que hacen su labor muy bien, la escuela de odontología, la escuela de medicina, claro, la escuela de economía, pero porque desgraciadamente la hemos dejado un poco rezagada. Sí. No porque no tenga profesores de calidad y porque no tenga estudiantes de mucha calidad. Así es, así es, así es. Entonces, hay varios aspectos que habría que tratar. El aspecto académico. Necesitamos unos profesores con un mayor nivel de compromiso académico, porque formación la tienen. Todos nuestros maestros o profesores, docentes, tienen ya un nivel de maestría. ¿Pero qué pasa? Hice mi maestría y ya ahí terminó. No. El hecho de haber terminado la maestría, el hecho de yo haber terminado mi doctorado, no quiere decir que ya yo terminé. En términos de niveles académico, ese nivel más alto, el doctorado. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que mantenerme en algún momento actualizado, leyendo artículos, sea en el internet, sea a través de revistas científicas especializadas en el área en la cual yo me suscribo, precisamente con la finalidad de yo recibir constantemente esa actualización que se hace necesario. Cada vez que yo salgo fuera del país a una convención y yo oigo tantas cosas maravillosas que se están haciendo a nivel mundial, inclusive en países que están hasta cierto punto en desventaja con nosotros, y sin embargo están implementando unos ciertos sistemas de enseñanza del idioma inglés que son mucho más efectivos que lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, es un asunto de voluntad. Vamos a crear un profesorado más consciente, más comprometido, más motivado, creándole las condiciones para que imparta esa docencia con mayor calidad, con aulas adecuadas, con los equipos y los materiales necesarios para poder enseñar la lengua que esté enseñando, llámese inglés o francés o cualquier lengua extranjera, porque tenemos los cursos extracurriculares, que también es una cantera de lenguas. Y además de formación de profesores que allí realmente se foguean en lo que es enseñar, para luego poderse quizás convertir en profesores de nuestra propia escuela. Claro, entonces, tenemos que integrarnos también a todo lo que son las políticas educativas, sobre todo la parte que tiene que ver con la enseñanza de lenguas, de una manera mucho más activa. Tenemos que nosotros acercarnos al Ministerio de Educación, precisamente por lo que tú decías. Nosotros nos estamos dejando robar un espacio que, si muy bien es cierto que los egresados de los programas de inglés por inmersión, muchos de ellos tienen competencia, pero no con las competencias tan sólidas como salen los egresados nuestros, con una licenciatura en la que tiene un componente lingüístico bastante fortalecido, un componente cultural muy fortalecido también a través de la enseñanza de la literatura, y un componente metodológico en donde además de saber el qué, la lengua en sí,
también saben el cómo, o sea, cómo enseñar esto que ya ellos saben, lo cual no sucede con los egresados del inglés de inmersión. Hoy repito, nada en contra de los egresados del inglés de inmersión. Creo que es una muy buena iniciativa y ojalá que a todos los estudiantes y a todos los profesionales del país se les dé la oportunidad de aprender el inglés como debe ser, comenzando porque debe de mejorarse la forma en cómo se está enseñando las lenguas desde el preescolar, desde el primer año en que comienzan a enseñar las lenguas acá, tercero, cuarto, quinto de primaria, debe de revisarse minuciosamente y concienzudamente la forma en cómo se está abordando la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, porque no se está haciendo el trabajo. No es justo que después de 12 años de escolaridad, un estudiante ingrese a la universidad sin las competencias mínimas requeridas para comunicarse. Ni en su lengua materna, y imagínate tú mucho menos en la lengua extranjera. Entonces, esto es un gran reto el que tenemos en la dirección, de sacar a la universidad de las cuatro paredes en que nos encontramos en la ciudad universitaria y llevar a las demás provincias. Tenemos centros en las demás provincias, sí, pero me refiero en el aspecto del compromiso con una sociedad que está esperando cada vez cosas mejores de nosotros, que está esperando más. Y que quiere que su dinero, que se invierte a través de los impuestos, redunde en profesionales realmente de calidad y que sea realmente la Universidad Autónoma esa esperanza que tienen miles y miles de personas desfavorecidas de poder egresar con una formación sólida y con todo lo que eso significa para su familia. Cuando una persona egresa, tú mismo lo has vivido, yo he visto cómo tú has asumido un liderazgo en tu familia. Lo veo porque te conozco y soy amigo tuyo, por tu formación académica, no solamente por tu nivel de afectividad, por tu nivel de solidaridad, porque con tu formación académica te has podido convertir en un gran suplidor de carencias de una familia con limitaciones económicas. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos, que a través de la UAS sea un potencializador de que mucha gente, porque estoy segura que a tu sobrino y a tu familia tú lo has ayudado para que siga estudiando, para que siga adelante. Sí. Definitivamente. Y respecto a lo que es nuevamente la Escuela de Idiomas, vamos a desarrollar lo que son los 3 renglones o áreas en los que se apoya el desarrollo de la universidad, que es la docencia, la investigación y posgrado y la extensión. Por asunto de tiempo no voy a poder realmente detallar cada una de las acciones que yo pretendo desarrollar en cada uno de esos renglones, pero cada uno de esos renglones va a estar claramente establecido y desarrollado debidamente a través de un conjunto de acciones que no voy a asumir yo como director nada más Miguel Mariñez, sino también Diana Contreras, como mi colega, y todos los que conformamos la familia de la Escuela de Idiomas. Llámese todos los docentes, los que trabajan, los empleados y sobre todo los estudiantes. Los estudiantes tienen mucho que aportar y nos estamos desperdiciando ese gran recurso que son los estudiantes para el desarrollo de la carrera. Mariñez, no solamente redundaría en el beneficio que la sociedad ganaría con 4,000 personas haciendo alguna labor de extensión que redunde en la sociedad, sino en la conciencia social que él tendría que formarse de agradecimiento al Estado Dominicano, al pueblo dominicano, por haberle permitido realizar una... O sea, que es justo que nosotros, que recibimos una formación a través de los impuestos que usted y todo el mundo paga, devolvamos a la sociedad eso que la sociedad ha invertido en nosotros. Yo estoy segura, Miguel Mariñez, que tú realmente vas a hacer un gran papel en esa escuela de idiomas. Te deseo todo el éxito y muchas además pues invito a los televidentes a que sigan este programa que tiene tantos temas de educación, y en esta oportunidad conversando con Miguel Mariñez sobre las lenguas extranjeras, su rol y además sobre su proyecto para ser director de la Escuela de Idiomas. Ustedes pueden buscar esto en YouTube y realmente volverlo a escuchar o recomendarlo a sus amigos.